La maldición. La envidia puede llegar a desencadenar los excesos más monstruosos que el ser humano puede llegar a desarrollar, y esto, a su vez, puede convertirse en maldición si esta envidia proviene de algún familiar. Cuenta la leyenda que allá por el año de 1728, vivía doña Asunción con su media hermana en una casa ubicada en la calle de la Buena Muerte, la cual recibía ese nombre porque al final de ella se encontraba una iglesia donde se oficiaban misas por las personas ya fallecidas, al mismo tiempo que era la única que repicaba sus campanas cada vez que alguien estaba agonizando, en señal de que el padre debía acudir a una de las casas para impartir la extrema unción. En esa vieja casa solo vivían estas dos mujeres, acompañadas de dos personas que se encargaban de la limpieza, pero nunca estaban solas, ya que cerca de ahí vivía su hermano, quien siempre estaba al pendiente de ellas. Doña Asunción no era una mujer bella, pero a cambio la vida la había provisto de un hermoso cabello negro y brillante que todo mundo admiraba. Cada mañana, cerca del mediodía, la mujer se sentaba en una de las ventanas que daba a la calle y ahí peinaba su cabello ante los ojos de todos cuantos caminaran por el lugar. Se dice que el cabello era tan bello que nadie podía evitar mirarlo. En cambio, su media hermana tenía un cabello delgado y quebradizo, el cual estaba cubierto de canas. Ella tenía que enredárselo con un chongo, y a diferencia de su hermana, no se sentía feliz de poseerlo. Incluso con el paso del tiempo comenzó a sentir envidia de Asunción, pues sabía que la gente la admiraba por el simple hecho de poseer un cabello hermoso. Fueron muchas las veces las que la pobre de Brígida deseó que su hermana se quedara sin cabello, pero lo que no se dio cuenta es de que estos deseos cada día se acrecentaban con un odio cada vez mayor. Llegó a implorar que, de no ser así, su hermana muriera de un mal incurable. Pero los días pasaban y el cabello de Asunción era cada vez más hermoso. Brígida se sentía opacada, pues cuando salía a la calle o asistía a las fiestas de sociedad, se encontraba con gente que le recordaba a todo momento a su hermana. Y por supuesto, nunca faltaba el comentario del cabello. Todos deseaban saber el secreto de tan hermoso pelo, pero la única que conocía el secreto era la sirvienta menor de la casa, que era la que preparaba todas las mañanas un té de verbena con el que Asunción se lavaba el cabello. «Un buen día acabaré con tu cabello», decía Brígida cuando miraba a su hermana peinarse junto a la ventana, al tiempo que saludaba a cuanta gente caminaba por el lugar. El desagrado de Brígida era tan evidente que hasta las sirvientas se llegaron a dar cuenta, pero nadie se atrevía a decir nada, porque consideraban que doña Asunción era tan buena que no merecía el odio de su hermana, y menos después de haberle permitido quedarse a vivir con ella, pues la casa le pertenecía precisamente a la mujer del hermoso cabello. Pero la hermana no pensaba así, y siempre estaba al pendiente de qué es lo que podía hacer para terminar de una vez por todas con la popularidad de Asunción. Fue así como un buen día, cuando caminaba por la calle, se topó ante la entrada de un lúgubre sitio. Era la casa de una bruja a la que todos temían, pues según se decía, sus hechicerías eran tan efectivas que podían terminar con la vida de una persona en cuestión de segundos. Brígida no dudó ni un segundo y entró decidida a encontrar una solución para los que consideraba sus problemas. «¿En qué puedo ayudarla?», dijo aquella mujer. «Necesito un hechizo que haga que se le caiga el cabello a una persona», contestó Brígida. «¿Segura de qué es lo que quiere?», preguntó la mujer. «Porque siento en ti un deseo de venganza. Estás buscando la manera de que esa persona muera, ¿no es así?». «No», dijo alarmada Brígida. «Solo quiero que pierda lo que más quiere». La mujer caminó posándose en su espalda y al acercarse a su oído le dijo: «¿Qué estás dispuesta a dar a cambio?». «Todo», dijo Brígida. «Por lograr que ella pierda su amado cabello, lo daría todo». La mujer lanzó una carcajada maliciosa. Luego se dispuso a preparar unas cosas,
dándole al mismo tiempo instrucciones a Brígida. Tienes que enterrar esta raíz en una maceta de la casa, lo más cercana a la mujer. Después rociarás esta mezcla en el agua con la que regularmente se lava el cabello. Fíjate bien, pues no puedes fallar. En cuanto ella ponga esta sustancia en su pelo, este comenzará a caerse. Está bien, pero ¿la raíz para qué es? Tú dijiste que estabas dispuesta a todo, ¿no es así? Brígida abandonó el lugar llevando en su bolsa aquella sustancia y esa raíz repugnante que la mujer le había dado. En cuanto llegó a su casa, se dispuso a enterrarla en la maceta, y luego mezcló la sustancia con el agua de verbena. Asunción, sin sospechar nada, se lavó el cabello como de costumbre, y según se dice, al sentarse junto a la ventana, comenzó a caérsele el cabello. Sin embargo, ella no se sintió preocupada, lo que desató la ira de su hermana, quien la miraba desde lejos. Pero la maldad de ambas mujeres no terminó ahí, ya que al cabo de unas horas, la cantidad de cabello que se desprendía de su cabeza era alarmante. Asunción llamó a la sirvienta y le pidió que le llevara más agua de verbena, pero la mujer le llevó la que había quedado en el baño, y nuevamente esa mezcla cayó sobre su hermoso cabello. Para cuando llegó la noche, Asunción estaba desprovista de cabello. Como era de imaginarse, se encerró en su cuarto y no salió jamás, pues se dice, días después, falleció de tristeza. Por supuesto que Brígida estaba feliz, ya que a partir de ese momento ella le llevaba todos los días su comida, y en cuanto abandonaba la alcoba, se reía a más no poder de su desdichada hermana. Incluso hay quienes dicen que no sintió pena, sino alegría, el día en que doña Asunción falleció. El sepelio fue muy triste, ya que mucha gente quería y admiraba a la mujer. Nadie supo la causa de su muerte, hasta que Brígida confesó que se había muerto de tristeza, según ella porque la había dejado su amante. ¿Un amante?, dijeron todos con alarma, porque la consideraban una mujer decente. Esto fue suficiente para que muchos abandonaran el funeral y nunca más volvieron a visitar su tumba, que según se cuenta, era la más fría y triste del panteón. Con el tiempo, Brígida se volvió muy solitaria. Las sirvientas abandonaron la casa porque decían que la mujer se había vuelto loca, pues todas las noches gritaba el nombre de su hermana. Así, en cuanto Brígida se encontró sola en la casa, la raíz de la maceta comenzó a crecer. Ya habían pasado 3 meses de la muerte de Asunción, pero el horror más grande fue cuando ya nadie supo nada de la vieja amargada, como ya le llamaban a Brígida, hasta que un día, cuando las autoridades abrieron la casa, después de que los vecinos se quejaran de un olor fétido que provenía de ella, descubrieron el cuerpo de la mujer tendido en la cama, ya sin vida. De su estómago nacía una repugnante raíz, y su cuello estaba enredado por cabellos negros. Nadie supo la causa de su muerte. La casa fue inmediatamente cerrada y nadie volvió a entrar a ella. Con el paso de los años, el hermano de las mujeres falleció y dejó como único heredero a un pariente lejano que vivía en España. Este tuvo que venir al nuevo continente para poder disfrutar de sus bienes, solamente que para venderlos tenía primero que conocerlos. Fue entonces cuando se topó con la vieja historia de la casa embrujada. Creyendo que eran patrañas para que se olvidara de la propiedad, se aventuró a quedarse una noche ahí solo, para demostrar que no había nada malo en aquel lugar. En vano buscó gente para que lo acompañara, pues nadie quería saber de este sitio, ni siquiera por un buen pago. Cuando llegó a la casa ya era demasiado tarde como para recorrerla, pero a simple vista solo se denotaba el abandono y el vacío natural de un lugar deshabitado por mucho tiempo. Como era hombre muy práctico, decidió buscar el estudio y ahí quedarse a dormir. Ya entrada la noche, las ventanas se abrieron como si presagiaran algo, pero él no le dio importancia, porque más bien ya estaba pensando en todo lo que invertiría en la casa antes de venderla. Luego de unos instantes se dejó ir en la estancia un canto.
Aquel hombre se levantó y caminó sigilosamente. Pensaba que era alguien que caminaba por la calle, pero en cuanto estuvo frente a la ventana, miró claramente la silueta de una mujer que se estaba peinando. Sus cabellos eran tan largos y negros que parecían perderse en el suelo. «¿Quién es usted?», preguntó. Al no recibir respuesta, volvió a preguntar. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?», decía mientras se acercaba a la mujer, que parecía no escucharlo. No alcanzaba a ver el rostro, pero el reflejo de la luna dejaba ver el perfil de una mujer ya grande, la cual parecía tener algo extraño en el estómago. Era como si tuviera un adorno ahí. Esto llamó más la atención del hombre, quien ya estaba tratando de adivinar la razón por la que esa mujer se encontraba ahí. Pero en cuanto pudo verla de frente, notó que de su estómago nacía una raíz. Lanzó un grito aterrador y se alejó de ella. Luego, la mujer flotó por el aire. Sus cabellos parecían tener vida. Eran como unas serpientes que zigzagueaban al compás de sus cantos. El hombre se desmayó y no supo de sí hasta que llegó a España, pues todos lo creían loco y consideraban que por su linaje debía recibir la mejor atención médica. Por ello es que lo embarcaron de regreso a su patria. Un año después, cuando estuvo recuperado del todo, relató aquella horrible experiencia y, según dicen, mandó derribar la casa. Algunos cuentan que en verdad la casa se mantuvo de pie, pues nadie pudo entrar porque el fantasma de aquella horrible mujer estaba siempre en la ventana al acecho de quien quisiera entrar. Desde entonces, la casa fue conocida como la casa maldita, porque de acuerdo con muchos religiosos, desearle el mal a alguien significa la condena, y más cuando ese alguien es nuestro propio familiar. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611. En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Menzones, en una casa bastante descuidada vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de todo, a semejante conducta se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa, perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien querían ver eran a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses, las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones, y aunque se realizaron algunas investigaciones, nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa, se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado la muerte de estas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron Don Cosme y sus amigos. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron Don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia, porque pensaba que era un aire que se infiltraba
por todo el tiempo que había estado desocupada. Sin embargo, no era la única que sentía este extraño frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia, besándose, como si se tratara de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio por lo menos, hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes, incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla, y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y muertos, pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano dos cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién había matado a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles. Los envenenaron, y luego abandonaron la casa, que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. El tesoro de la Candelaria de los Patos. El marqués de Manrique, don Álvaro de Zúñiga, obligó al pueblo mexicano a que guardara en secreto esta escalofriante historia, pero con los años aquella promesa de no revelarla se quedó en el olvido. Corría el año de 1584, en lo que hoy conocemos como la Candelaria de los Patos. Justamente en esa zona se levantaba el convento de la Merced, donde vivían los monjes mercenarios. El fraile Cipriano era uno de ellos, hombre astuto y dormilón, que siempre estaba al pendiente de todo lo que tenía que ver con el descanso, pues era un hombre de avanzada edad, a quien ya sus articulaciones no le permitían desplazarse como en otros tiempos. Era costumbre que los frailes del convento se reunieran para rezar el Santo Rosario, pero también era frecuente que Cipriano se quedara dormido en la iglesia. Esto no incomodaba al prior, quien consideraba que el fraile debía descansar lo suficiente para reponer fuerzas. Por ello, un día pidió que nadie lo despertara, permitiéndole quedarse a dormir en aquel sitio. Esto llegó a inquietar por unos instantes al portero del convento, quien sabía que al cerrar las puertas, el fraile Cipriano prácticamente quedaría fuera toda la noche, pero el anciano dormía tan placentero que no tuvo más remedio que obedecer. Nadie se imaginó que cerca de las 11 de la noche, el fraile Cipriano se despertaría algo alarmado. Corrió hacia la puerta que conectaba al convento, pero la encontró cerrada, e inútiles fueron sus constantes gritos de ayuda. Al cabo de unos minutos se le ocurrió tocar las campanas, pero sabía que con ello alarmaría a la comunidad religiosa. Por ello, no tuvo más remedio que dirigirse al coro para asomarse y pedir ayuda
a cualquier persona que pasara por el lugar. Y no eran vanas sus ideas, pues de un callejón oscuro salió un caballero que tranquilamente caminaba en dirección del fraile, que gritaba tratando de llamar su atención, pero aquel hombre se pasó de largo y ni siquiera lo llegó a mirar. Este suceso se hubiera convertido en ira por parte del fraile Cipriano si no hubiera sido por lo que aconteció después. Cipriano bajó corriendo intentando llamar la atención de aquel caballero, pero se quedó paralizado al ver que éste flotaba como si fuera un fantasma. Con todo y que el fraile temblaba por lo que estaba mirando, no dudó en preguntarle: «Alma en pena, ¿por qué vagas? No me quieras imponer tu penitencia, porque soy viejo y quizá no pueda con ella». «No», dijo el fantasmal ser, «quiero pedirte un favor, y a cambio yo te haré otro». El fraile Cipriano estaba temblando y en nada le puso atención, pero el ser continuó: «Tienes que ayudarme, porque mi condena será eterna si no entrego mi tesoro». Esto iluminó los ojos del anciano, quien al escuchar estas palabras no tuvo más remedio que poner atención a lo que el fantasma decía. «Cerca del puente del Rosario hay enterrado un tesoro, justo a un costado de la laguna. Ahí vas a encontrar 3 piedras formando un triángulo, y es justo en ese lugar donde encontrarás la riqueza». Pero el fraile se sentía derrotado antes de ir en búsqueda del tesoro, porque bien sabía que era muy viejo y que ese lugar estaba demasiado lejos para él. Todo esto se disipó cuando vio al fantasma desvanecerse. Fue en ese momento cuando ya no pudo más y se desplomó. Al día siguiente los frailes descubrieron al viejo fray Cipriano tendido en el suelo. La primera impresión fue que estaba muerto, pero al mirarlo con detenimiento pudieron notar que aún respiraba. En cuanto se puso de pie, Cipriano pidió hablar con el prior, a quien relató lo sucedido, pero éste, lejos de creerle, pensó que había sido un sueño del anciano, y sin más remedio el fraile se fue a su celda bastante molesto, pues no aceptaba que lo creyeran un soñador, y fue entonces cuando decidió no volverse a dormir en el coro de la iglesia. Sin embargo, esto no impidió que el espectro volviera a buscarlo, esta vez en su celda. Esa noche se dejó sentir un escalofrío intenso. El fraile estaba dormido y de pronto se levantó al escuchar nuevamente esa horripilante voz: «He venido a pedirte que cumplas con el favor». El fraile se despertó aterrado. «No puedo ir a Puente Rosario», dijo el fraile Cipriano. «Te pido que ahora me dejes en paz. ¡Ya es tarde!». «Tienes que ir ahora», insistió el fantasma. «El agua ha arrastrado la tierra y el tesoro está casi en la superficie. No harás gran esfuerzo. ¡Sube!», dijo el caballero transparente mientras le ofrecía su espalda al fraile. Cipriano no tuvo más remedio que montarse en aquella huesuda espalda, y así, con el fraile en la espalda, el fantasma caminó sin problemas hasta llegar a las afueras de la ciudad, sin importarle que el anciano le pidiera en varias ocasiones que se detuviera, pues ya no soportaba los dolores por permanecer mucho tiempo en esa postura. Fue entonces cuando llegaron al Puente Rosario, y estando ahí, de inmediato le señaló el sitio donde debería excavar para hallar un cofre lleno de oro. Pero como el fraile se sentía incapaz de hacerlo, le pidió que lo llevara de regreso, no sin antes prometerle que lo haría al día siguiente. El fantasma cumplió una vez más su parte del trato, pero fray Cipriano no, porque no solo dejó que pasara el día, sino que además se olvidó por completo de su promesa, importándole poco que éste llegara a enfadarse. Por ello, esa noche el ser descarnado se volvió a aparecer en la celda del fraile, esta vez molesto. Pero quien también estaba molesto era Cipriano,
que a pesar de haber oído a su terrorífico visitante, no le prestó ni la más mínima atención. «Te he dicho que vengas conmigo», dijo el fantasma. «No lo haré», dijo el fraile. «No volveré a subir en tu espalda. Soy demasiado viejo para ello». El fantasma no tuvo más remedio que desaparecer, pero no conforme con esa negativa, se apareció 3 noches más. En todas ellas, siempre con la misma molestia de que el fraile no lo acompañara hasta el puente Rosario. Días después los frailes encontraron muerto en su celda a Fray Cipriano. No se sabe qué fue lo que exactamente lo mató, pues en las actas de aquel viejo convento quedó asentado que el fraile había fallecido de espanto. La incógnita es si finalmente obtuvo el tesoro. Lo más probable es que no, y tal vez por ello el macabro ser lo mató de un susto, pues él bien sabía que nunca más podría cargar a Fray Cipriano en sus espaldas, al menos no en vida. El señor Álvarez compró un solar allá por la salida oriente de Estación Rodríguez, muy a la orilla, cerca ya del rancho de los Luna. Levantó una pequeña casa de adobe e hizo del patio un gran corral que ocupó con algunas cabras, pero donde más se aplicó con especial esmero fue en el gallinero que con muy buenos materiales armó el fondo del terreno. Tenía muchas gallinas, golonas, muy ponedoras, y la diaria colecta de huevo le daba lo suficiente para abastecer la casa y hasta para vender de vez en cuando. El tiempo pasó, y ya en 1980 era su vida bastante apacible en esa casa. Su esposa y 4 hijos vivían contentos, y aunque no tenían electricidad, tampoco necesitaban un foco, pues como buena gente de campo, con 4 quinqués se daban la luz necesaria, y muy temprano estaban ya en la cama. Una mañana descubrió al levantarse que la puerta del gallinero estaba abierta y todas las aves se habían salido. Las llamó al corral sonándoles una batea de maíz y tras encerrarlas buscó algún agujero que delatara la incursión de algún coyote o algún tejón. Pero no encontró ni siquiera la huella de un zorrillo. Todo lo que había pasado era que la noche anterior se había cerrado mal la puerta. No volvería a suceder. Siguió el paso de los días con su rutina de trabajo hasta que otra vez, al levantarse, encontró las gallinas afuera. La puerta se había abierto de nuevo, y todo se habría olvidado si no fuera porque a la mañana siguiente otra vez tuvo que juntar a los animales. El mal humor lo hizo pensar que definitivamente aquello ya no era coincidencia, y esa noche iba a vigilar para descubrir al que estaba abriendo el gallinero. La noche llegó engalanada con su manto de estrellas, y la luna asomó por el oriente iluminando con su blanca luz los trigales tiernos de febrero. En la chimenea de la casa del señor Álvarez estaba una tetera de peltre entre brasas, para proveerlo de un café bien cargado que lo ayudara a mantenerse despierto. Tenía su rifle preparado junto a la ventana del patio, y una carga más por aquello de las dudas. Vigiló con la vista y el oído atentos a cualquier sonido, y fue hasta después de la medianoche que escuchó un leve alboroto en el gallinero. Con calma puso el rifle al hombro y el dedo en el gatillo. El animal que fuera sería abatido. Tal vez era un ladrón. En ese caso, solo dispararía al aire para darle tal susto que no se volvería a parar por su casa. Al ver que algo se deslizaba por el patio, puso el ojo en la mira. Tensó el dedo, pero no llegó a disparar. Levantó la mirada del cañón, bajó el fusil y quedó con los ojos fijos y desmesuradamente abiertos. No lo podía creer lo que estaba viendo. Una mujer delgada, alta, vestida con una túnica blanca, se deslizaba por el corral sin tocar sus pies el suelo. Sobre su tez tan blanca como el azúcar, destacaba una abundante cabellera negra, y eran sus ojos un par de brasas incandescentes. El hombre quedó petrificado ante la ventana, mirando cómo aquel espectro se paró al centro del patio,
mientras la puerta del gallinero se abría sola. Permaneció la blanca entelequia de pie, inmóvil, durante largo rato, hasta que una luminiscencia que parecía nacer de su interior la cubrió de la luz y se fue reduciendo paulatinamente hasta convertirse en un punto brillante que se perdió en la nada. El señor Álvarez quedó ahí, con el rifle que nunca se atrevió a disparar, colgando entre sus manos. Se retiró a la cama y esperó lleno de miedo a que la noche acabara. Al otro día, casa y corral quedaron solos para siempre. Este raro acontecimiento sucedió un día domingo 7 de marzo del año de gracia de nuestro Señor de 1649. Los habitantes de la Ciudad de México vivieron ese día algo verdaderamente raro en toda la historia de la ciudad. La sorpresa se dio entre la gente que caminaba por la calle donde se encontraba ubicado el Palacio del Arzobispado. Presenciaron un acontecimiento que, si bien es cierto era común para la época, también es cierto que no era común por las circunstancias ni por el día en que aconteció. Los habitantes de la ciudad vieron pasar cargando en una mula a un caballero, y en las ancas del animal iba montado un indígena, sosteniéndole para que éste no se cayera. Tal caballero era el cadáver de un portugués, y haciéndole compañía iba a su lado el pregonero a la usanza de la época, quien, tocando la trompeta para anunciarse, hacía público el delito que dicho hombre había cometido en vida. Deben de saber, habitantes de todo México, que hoy día domingo a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos de la cárcel de la Corte, este hombre se quedó en enfermería a excusas de que estaba muy malo y que se hallaba ahí preso por haber asesinado al alguacil del pueblo de Iztapalapan. Mientras los presos oían dicha misa, se bajó en secreto y se ahorcó, sin que nadie lo viera ni lo sospechara. Acababa la Eucaristía y, buscándolo los carceleros, lo encontraron como se ha dicho. Se les dio cuenta a los alcaldes de la corte y, hecha la averiguación correspondiente, en la que se probó que ninguna persona le había prestado ayuda ni aconsejado a consumar en sí mismo tan temerario delito, se pidió licencia al arzobispado para que se ejecutara con la pena capital a la que había sido previamente condenado por la muerte del alguacil del pueblo de Iztapalapan, pues sin esa licencia no se le puede ejecutar, por ser hoy el día del santo doctor de la Iglesia Tomás de Aquino, y además domingo, en el que por ley no puede haber ejecuciones. Pero visto los autos, concedió el permiso a la autoridad eclesiástica, y la justicia ordena que hoy sea ahorcado el difunto en la plaza mayor de esta ciudad, para que sirva de escarmiento y ejemplo a los que cometen este tipo de actos. Así el número de vecinos curiosos fue creciendo, pues de todo el mundo era sabido que cuando la Inquisición ponía en manos de la autoridad civil a un reo, estos eran quemados en efigie si se encontraban ausentes, o en su caso se desenterraban los huesos si ya se encontraba muerto. Pero lo que sí era raro es que se fuera a ejecutar a un difunto. Después de pasear el cadáver por las calles de la ciudad, toda la comitiva y el portugués hicieron alto en la Plaza Mayor, y el difunto fue ahorcado frente al Palacio Real, en el sitio donde se encontraba precisamente la picota pública. Todo el procedimiento se ajustó a las normas relativas al ajusticiamiento de los vivos, a excepción de no llevar el Cristo de la Misericordia, que por costumbre siempre acompañaba en las ejecuciones a los sentenciados, pero siempre y cuando no fueran suicidas o impenitentes, como era el caso del portugués. Ejecutado por fin el difunto, se dejó colgado su cadáver por muchas horas. Curiosamente, ese día había estado soplando mucho aire por toda la ciudad con tal fuerza que levantaba las capas de los hombres y los vestidos de las mujeres. Se volaba también los sombreros y hasta tocaban solas las campanas de las iglesias y los monasterios. La superstición de la gente atribuyó que dichos vientos se debían a la ejecución del caballero portugués, y desde luego se tomó que la cosa era del mismísimo demonio, y hasta decían que el portugués suicida era el diablo. Esta noticia se fue propagando por todas las calles de la ciudad, y la gente curiosa acudía a ver al pobre hombre colgado, y le hacían cruces, diciéndole que era Satanás,
y que por esta causa estaba soplando el aire tan fuerte. Los muchachos traviesos, no contentos con ponerle cruces al cadáver, lo estuvieron apedreando toda la tarde, hasta que los miembros de justicia autorizaron a que bajaran el cuerpo del infeliz portugués y se condujera hasta el rumbo de San Lázaro, donde fue arrojado en las sucias y pestilentes aguas del lago.